Doctora Yoconda, doctor Yepes, compañeros, les agradezco sobre todo la confianza para tener esta tertulia respecto a la inquietud que todos tenemos de una nueva ley, no nueva ley, sino una reforma, porque la ley orgánica del servicio exterior, como bien decía la doctora Santos, viene de la década de los 60. Lamentablemente, el problema que ha habido desde esa época, y inclusive con las reformas que se hicieron posteriormente, es que no se la ha aplicado bien. Y no se la ha aplicado bien porque de esas cosas que existen en nuestro medio y en nuestra normativa, creo que es la única ley que no tiene un reglamento. Entonces, los arreglos internos o respecto del personal y del funcionamiento del ministerio como tal, se ha hecho con acuerdos ministeriales dentro del ministerio. Entonces, eso ha suscitado una serie de inconvenientes. Pero la ley como tal, si bien, repito, es de los años 60, pero está vigente. Lo que sí sucede es que hay que actualizarle a la ley porque se han dado muchos cambios en el ámbito internacional, inclusive en la parte de avances informáticos. Entonces hay que irle hay que actualizarle y hay que pensar también en que haya un reglamento. Como ustedes conocen, la ley va a salir de todas maneras por la Asamblea Nacional, pero la reglamentación, de acuerdo a la Constitución de la República, el reglamento tiene que hacerlo el presidente. Pero, desde luego, tendríamos que tener un proyecto de reglamento también para que no haya ningún inconveniente. Como ustedes saben, el problema que hemos tenido, aparte de que no se ha aplicado bien la ley, es que por el hecho de que no la han conocido. Yo doy por sentado que ustedes le han dado una mirada a la ley orgánica del servicio exterior actual, pero eso no sucede con el personal que es ajeno a la institución, y por eso se han dado los problemas que hemos tenido. Ustedes recordarán que en la Cancillería han pasado, a excepción del actual canciller, han pasado todos los que han estado de titulares, han sido personal político y de la confianza de los gobiernos de turno. Empezamos con la señora Espinosa y prácticamente terminamos con eso. Pero en ese ínterin ha habido otros funcionarios, como el señor Patiño de ingrata recordación, que lo que hicieron es irse en contra de la carrera del servicio exterior, porque parecería que a ellos les asustaba el asunto de que haya una carrera categorizada. Y entonces lo que hicieron es mantener solamente al personal político, hicieron ingresar al personal político tanto en el exterior como como aquí en Quito. Ustedes recordarán que antes de que termine el gobierno anterior, se hizo un concurso de merecimiento y oposición para el ingreso a la carrera a través de las materias que se toman en el concurso y el ingreso también a la Academia Diplomática. Lamentablemente, como ustedes conocen, esa academia fue interrumpida, fue sacada del Ministerio de Relaciones Exteriores y supuestamente fue llevada al IAEN, pero en el IAEN no tuvieron el pensum que debían tener para homologar los conocimientos de la Academia Diplomática, porque a la Academia Diplomática se le había criticado en el sentido de que no está capacitada para dar títulos de tercer nivel. Esa no ha sido la función nunca de la Academia Diplomática. La principal función de la Academia Diplomática desde el inicio, desde el año 85, fue el homologar conocimientos de los aspirantes al servicio exterior, porque muchas veces han venido de muchas ramas o profesiones liberales y no necesariamente saben y conocen de la normativa internacional. De la normativa interna pueden conocerlo, pero de la normativa internacional no lo saben. Y todas las implicaciones que tienen que ver con el trabajo en el exterior, sobre todo en las embajadas y consulados. Entonces, el problema que ha habido es justamente esa, que no se las ha habido aplicar bien la ley, no se ha respetado, y por eso se han dado las situaciones de ingreso político
nada más que por insinuaciones desde el Ejecutivo o desde los ministerios respectivos o de la misma administración pública en general. Ustedes conocen que inclusive el servicio exterior, muy pocos saben que tiene dos grupos que hacen ese servicio exterior ecuatoriano, que son el personal diplomático, con las categorías que ustedes saben y que es reconocido a nivel internacional, tercer secretario, segundo, primero, consejero, ministro y embajador. Y también tenemos el personal auxiliar del servicio exterior, que no es un personal administrativo, es un personal auxiliar, un personal que, como su nombre lo indica, está al lado del personal diplomático, no solamente aquí en Quito, sino en las embajadas. En las embajadas ustedes saben que se puede hacer contrataciones en lo que respecta a ciertos servicios que pueden darse en la embajada bajo un contrato con la legislación de donde está, del país donde uno está acreditado. Pero el personal que compone la embajada por lo general está entre el servicio diplomático y el servicio auxiliar. Gente que ha hecho producción en el uno, en el grupo como en el otro. Eso es una primera cosa que muy pocos conocen respecto de la ley orgánica del servicio exterior. En la temporada del señor Patiño, inclusive, ese servicio auxiliar se lo quiso incluir en la ley orgánica del servicio público, lo cual no es dable, porque si bien es verdad, la ley orgánica del servicio exterior es muy antigua, pero está vigente. Eso es un hecho y tiene que aplicarse. Entonces el problema es falta de aplicación, falta de conocimiento que ha erosionado un tanto el desempeño del servicio exterior. Felizmente, hace un año, ustedes recordarán el 21 de mayo, que es el Día del Diplomático Ecuatoriano, porque el 21 de mayo del año 85 hubo el decreto del presidente Félix Cordero en el que se creó la Academia Diplomática como una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y desde ahí, pues el 21 de mayo ha quedado como el Día del Diplomático Ecuatoriano. Como les decía, hace un año se reinstaló, digamos, la Academia Diplomática con decreto del presidente Moreno, pero lamentablemente al poco tiempo de eso empezó lo que ahora conocemos, la pandemia, el problema que ha habido, la cuestión de octubre, y eso se ha quedado un poco en receso hasta que las circunstancias mejoren. Entonces la idea es convocar justamente a un concurso de merecimiento y oposición para que los interesados entren, aprueben ese concurso, ingresen a la Academia Diplomática, estén los 18 meses de homologación de conocimientos y de ahí pasen a una pasantía de un año en la Cancillería. Si la aprueban eso con satisfacción, entonces tendrán ya el nombramiento de tercer secretario del Servicio Exterior. Eso más o menos es a nivel de resumen. Lo que yo quería hacerles caer en cuenta ahora es que ha habido algunos inconvenientes en cuanto se refiere a saber el detalle mismo de lo que sucede en el ministerio. Ustedes recordarán que hace poco hubo unas declaraciones en la prensa que hablaban sobre los salarios de los funcionarios que están en el servicio exterior. Ahí hay una confusión porque se hablaba de los sueldos dorados, decían, y le incluían al Ministerio de Relaciones Exteriores. No es que quiera hacer una excepción, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores es una entidad especial dentro del gabinete del presidente o del primer mandatario, y tiene sus especificaciones justamente en la ley del servicio exterior. Un funcionario del servicio exterior que está en Japón. Si bien es verdad que las disposiciones actuales son que que los funcionarios públicos no pueden ganar ni más ni menos que el presidente de la República, eso lo dice la LOCEP, pero hay una excepción que es los funcionarios del servicio exterior, en ese mismo artículo. Y además porque a raíz de la disposición que existe en la LOCEP del artículo 83, letra I,
los funcionarios del servicio exterior, si bien somos funcionarios públicos, pero no estamos dentro de la carrera, de la carrera del servicio público. Entonces, hay esa excepción y lógicamente es encaminada a que el funcionario diplomático en el exterior, sea en las embajadas, en las representaciones permanentes, en las oficinas consulares, tenga un sueldo acorde con su representación, con su categoría y para hacer lo que tiene que hacer en favor del país. La mayoría de las personas en primer lugar, no saben qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuál es su función. Y peor, pues van a conocer y saber cuáles son las funciones y responsabilidades de los funcionarios que están a cargo de esa representación al exterior. Entonces, si bien es verdad que el artículo, que el Código Civil dice que la ley, el desconocimiento de la ley no excusa a persona alguna de su cumplimiento, pero eso en la realidad no existe, porque inclusive cuando se adoptó la Constitución del año 2008, el 90 y pico por ciento de nuestros connacionales fue y votó sin ni siquiera haber visto la Constitución, y hasta ahora por lo menos no sabemos cuál fue la que se aprobó, porque hubo inclusive un conversatorio en uno de los canales de televisión en que los entrevistados manejaban cada uno una versión de la Constitución y nunca se supo cuál era el que estaban discutiendo. En todo caso, ese ha sido el problema. No se conoce bien la Constitución de la República, que es el eje fundamental. No se conoce la ley del servicio exterior. Y el desconocimiento, lógicamente, hace que se cometan muchos errores. Entonces, en lo que se refiere volviendo a los monumentos del servicio exterior fuera, ustedes y la gente, nuestros connacionales, cuando oyen que el consejero de la Embajada del Ecuador en Londres está ganando $10,000, digamos, pongamos de $8,000, dicen, pero ¿cómo? Pues, si eso es una ilegalidad, es inconstitucional, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que los valores, los valores tienen su razón de ser en el cálculo que se hace en el departamento financiero de la Cancillería. A más del sueldo básico que le corresponde a cada una de las categorías, hay unos emolumentos que le ayudan al funcionario a tener una cuestión económica mayor para enfrentar las representaciones, valga la redundancia, que se hacen en el exterior. Usted en el exterior no solamente se queda en la oficina o en la representación, sino que tiene que trasladarse a una serie de lugares, a hacer gestiones inherentes a su cargo, tiene que hacer unas invitaciones también a los funcionarios de su mismo rango o de las autoridades que existen ahí. Y a través de esas reuniones, entonces ahí es cuando se hacen los contactos, se hacen las relaciones con el país, se obtienen una serie de cosas para el país. Y lógicamente usted invita, sea en su casa o sea en la misma embajada o consulado, pero es precisamente para obtener ciertas ventajas para el país. No digo que sea eso no creo que eso sea malo, pero lamentablemente ahí fue el inicio de que un presidente de la República, el primero desde que se fundó el país, haya denigrado públicamente a un servicio exterior, que el único fin del servicio exterior es primero defender los intereses de los coterráneos fuera y defender los intereses del país. Y por eso es que nos ganamos el famoso epíteto que a mí nunca me hizo, a nadie nos ha hecho gracia, de momias cocteleras, que quiere decir que nosotros estamos todo el tiempo en reuniones y que no hacemos nada, pero eso no se sabe, ¿no? Inclusive en Naciones Unidas, cuando usted está de representante ahí en Naciones Unidas del equipo de la embajada, de la representación permanente, hace sus lobbies con sus pares y ahí es donde se consiguen los aspectos positivos para el país. Yo siempre me he hecho la pregunta y les he hecho la pregunta a quienes ignoran un poco la función del Ministerio de Relaciones Exteriores y siempre les he dicho, ¿ustedes saben por dónde ingresan las inversiones? ¿Ustedes saben por dónde se firman los tratados que favorecen a los intereses del país? No creo que ese tipo de acciones sean de parte del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Defensa. No, señor, porque
El desconocimiento que existe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de lo que hacen los funcionarios del Servicio Exterior ha sido porque justamente no ha habido no se ha hecho una imagen de la Cancillería. La Cancillería ha trabajado y ha hecho sus cosas de acuerdo a la ley, digamos, a la Constitución y a la ley. Pero la mayoría de la gente cree que eso no sucede. Pero esa ha sido la función fundamental. Y es similar a lo que ha pasado con el país. El país tampoco ha hecho un poco de imagen en el exterior y por eso es que no nos conocen. Y pues a veces tienen ciertas apreciaciones erróneas. Entonces, repito nuevamente que el desconocimiento de la ley y de lo que hace el Ministerio de Relaciones de sus funcionarios es lo que ha determinado que existan esas apreciaciones erróneas. En cuanto volviendo por segunda vez a lo de las remuneraciones, ¿ustedes creen que en el Japón un funcionario, un tercer secretario, digamos un primer secretario, un consejero o un ministro del Servicio Exterior, puede vivir con $2,000, con $3,000? No. Entonces los cálculos que se hacen es a partir de la remuneración fija para cada categoría, hay la ayuda para la familia, la ayuda para la educación, el traslado, etcétera, y los demás, el otro emolumento que le ayuda en el exterior es el que rige en Naciones Unidas para los funcionarios en el exterior, que se llama el nivel de costo, de acuerdo al nivel de costo de vida. Entonces, todo eso hace la remuneración del funcionario para que pueda realmente vivir afuera dignamente y representar dignamente al país.